Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. Feliz año para todos, es nuestro primer podcast del año. Qué contento, qué feliz de estar este día aquí reunidos con todos mis amigos y un invitado súper especial, ya lo vamos a presentar. En primera instancia quiero decirles que hoy nuestro amigo Fernando está cumpliendo 4 años de bendita soledad, hoy está apoyando con las cámaras, así que felicidades Fernando y pues ahí pronto va a estar apoyándonos, ahorita nos está apoyando detrás de cámara. Y vamos a presentar de una vez al invitado, pero vamos a saludar. Tenemos el invitado especial, el doctor Ricardo Cook. Él es especialista en adicciones. Doctor, le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros y apoyar esta iniciativa que siempre es en pro de las personas que aún sufren, que para nosotros es las personas que están en el consumo de alcohol y otras adicciones. Nosotros, gracias a Dios, ya no lo hacemos, pero creemos que esta información es importante que llegue, así que bienvenido a nuestro podcast. Está invitado y está cada vez que usted quiera venir, pues las puertas del podcast están abiertas. Doctor, tenemos aquí a Chiquillo, que siempre nos acompaña en el podcast. Chiquillo, ¿cómo estás? Todo bien aquí con las ganas de iniciar el 2025 y qué mejor manera que con el doctor Cook. Va. David, ¿cómo te fue el fin de año? ¿Qué tal? ¿O bien, va? ¿No querés ganas de beber o alguna cosa así? No, gracias a ti. Ya no me da esa gana. Pero contento de iniciar este programa y también feliz año a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestros canales de comunicación. Y también agradecer al doctor Cook, vea, por estar acá. Vea. De antemano, pues agradecerle, vea, y pues hay que aprovechar este momento al máximo de todos sus conocimientos que hoy van a ser vertidos acá. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y esto para mí también es un compromiso, ¿verdad? Conmigo mismo. Muchas gracias, doctor. Y vamos a iniciar con una pregunta, perdón, que a todos nos hacemos esa pregunta, una duda cuando nosotros llegamos a los grupos de autoayuda, porque quiero decirle que nosotros vamos a los grupos de autoayuda también, aquí todos los que estamos en el podcast, más Fernando que está fuera de cámara, vamos a los grupos de autoayuda, pero la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué el alcoholismo y las adicciones es una enfermedad? ¿Es realmente una enfermedad, doctor? Definitivamente sí, dentro de la perspectiva de enfermedad, podemos decir que el alcoholismo tiene un cuadro clínico. Desde esa perspectiva es una enfermedad, no solamente porque a través del alcoholismo pueden suceder aproximadamente unas 200 enfermedades orgánicas, sino que per sí el alcoholismo es una enfermedad que tiene múltiples causas. Cuando uno ve enfermedad, dice los postulados de Koch, Abraham Koch fue uno de los que descubrió el Mycobacterium tuberculoso, por eso se le puso bacilo de Koch. Dijo que para poder diagnosticar una enfermedad tenemos que tener un agente etiológico. ¿Qué lo causa? Y el alcoholismo, lo que causa la enfermedad del alcoholismo es el alcohol. Mm. Pero no nos podemos quedar únicamente con esa definición de agente etiológico, sino que también tenemos que hablar del agente causal. Estamos en un país endémicamente tuberculoso. El bacilo anda por ahí. Nos juntamos con él a cada momento. ¿Por qué no nos contaminamos? Porque hay gente que sí se contamina, porque esa es otra, porque unos son alcohólicos y porque otros no son alcohólicos, porque las causas son distintas. Las causas de la tuberculosis, por ejemplo, la tuberculosis se da 200 veces más en los centros de privación de libertad. Ok. ¿Qué tiene que ver eso? El hacinamiento, el aire contaminado, la mala nutrición. Esas son las causas, así como el alcohólico tiene un agente teológico que es el alcohol, también hay causas que generan la posibilidad de desarrollar la dependencia alcohólica. El alcohol y las drogas están categorizadas por la experiencia que usted tiene en el área de adicciones, ¿están siempre en el mismo nivel de categorización? ¿O el alcohol, por ser una sustancia legal, no compite, no sé si es la palabra correcta, versus la cocaína o las metanfetaminas? No, según el CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, está en trastorno del comportamiento y de la mente por uso de sustancias. Y sí, el alcohol aparece en la primera, en el número 1 de la lista de sustancias. No sé si es por abecedario, porque alcohol, Ah, ok, barbitúrico, ok, ok. o si es por la dimensión O por el consumo que se da por el mayor. consumo grave y grande que se da. Dentro de la clasificación internacional de las enfermedades tenemos
F10.0, uso de alcohol. F10.1, abuso de alcohol. F10.2, dependencia de alcohol. Y así los F van hasta el F19, del F10 al F19, en donde tenemos en el F19 uso de múltiples sustancias, abuso de múltiples sustancias y dependencia de múltiples sustancias, ¿verdad? O sea que sí está en la misma categorización. Algunas veces en los grupos de ayuda mutua eh, tratan de hacer una división entre alcohol y otras drogas. Y a veces también en el programa de 12 pasos se piensa que es distinto. Y no. Si pudiéramos entender el primer paso, por ejemplo, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Al final del paso le dice al miembro, y después de haber aplicado este paso al alcohol, aplíqueselo a todas aquellas instancias que hacen de su vida ingobernable. Y ahí está, como hablábamos a extracámara, de que no solamente hay dependencia a sustancias. Esos son algunas de los apegos que tenemos los seres humanos, pero también hay dependencias comportamentales, cosas que también pueden ser abordadas por el mismo programa. Por ejemplo, tenemos sexólicos anónimos con el mismo programa, jugadores compulsivos anónimos. Estamos hablando de trastornos comportamentales que tienen la misma categorización de dependencia. Ve que nosotros somos, en algún momento llegamos a los grupos y llegamos con dependencias al alcohol, algunos con dependencias a drogas, pero ¿por qué esta sensación que genera o me generaba a mí el alcoholismo y me sacaba como de ese momento? Si estaba depresivo, me elevaba mi estado de ánimo; si estaba de estado de ánimo más súper elevado, a veces me lo bajaba. ¿Qué es lo que generan estas sustancias en la mente o en el cerebro que nos estimula tanto que nos llega en algún momento a tener: ya tengo esta dosis, pues ahora necesito esta otra dosis, y ahora necesito esta otra dosis, y cada vez voy creciendo, creciendo, creciendo un poco más en esa adicción a convertirme en una persona, no sé si adicta o alcohólica a tal grado que ya no puedo controlarlo? Ese, pienso que lo que lo buscamos nosotros es algo que nos solucione el problema de una manera inmediata. Incapacidad para posponer la gratificación. Entonces pensamos que una sustancia nos va a dar lo que nosotros no podemos. Y claro, fíjese bien, nosotros, ¿por qué las sustancias hacen efecto en nuestro cerebro? Las sustancias llegan y se colocan en receptores de membrana. En receptores de membrana de sustancias que nosotros producimos internamente. Por ejemplo, tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol se pega en un receptor de membrana de un neurotransmisor que nosotros producimos que se llama anandamida. O sea que nosotros son cannabinoides naturales, así como los opioides endógenos, las endorfinas, morfina. O sea, las drogas, el alcohol y las otras drogas pueden hacer impacto en nuestro cerebro porque nosotros tenemos sustancias que generan las mismas emociones, lo único que no tan intensas y no tan rápidas como lo hacen las sustancias. Mm. Usted quiere tener una gratificación, porque la mayoría de nosotros lo que busca es la gratificación. ¿Qué somos los adictos? Somos personas con una disfunción neuroquímica cerebral. No todas las personas sienten placer al consumir sustancias. ¿Quiénes son los que sentimos placer? Aquellos que tenemos altas cantidades de dopamina. Y eso es algo biológico, es algo que está dentro de mí y que yo ya tengo 30 años de no beber y 26 años de no consumir drogas, pero mi biología no ha cambiado. Sigue siendo la misma biología y el impacto que me van a dar las drogas a mí va a ser el mismo que me dieron cuando empecé a consumir placer. Entonces, esa es una de las causas por las cuales uno consume sustancias.
por placer. Y ese placer es dado por la dopamina. Pero hay gente que nunca ha consumido drogas. Sí. ¿Será que estas no tienen la posibilidad de experimentar placer? Claro que sí. Mi señora nunca ha consumido sustancias psicoactivas y ella siente mucho placer. Y no los placeres de comer, dormir, tener sexo, no. Ajá. Otros placeres como actualmente tiene 7 meses de embarazo y el placer que yo veo cuando ella le canta, le habla al niño, es una situación que los hombres no lo podemos, indudablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscar nuevas fuentes de placer, ¿verdad? Eh, las sustancias psicoactivas, así se llaman a estas, se dividen en 3 grandes grupos. Quizá por eso la estigmatización de hay grupos de narcóticos anónimos, hay grupos de alcohólicos anónimos. Bueno, hay en lugares donde hay grupos de cocainómanos anónimos, donde su problema principal es la cocaína. De codependencia también. Hay fumadores anónimos, nicotino dependientes anónimos. Todo esto es porque no entendemos que son las mismas. Ahora, que hay personas que sienten más atracción por una u otra, esa es otra cosa. Sí. Pero yo creo que en los grupos de ayuda mutua de alcohólicos anónimos no hay, no hay ortodoxos. Es cierto. Siempre vienen con otras sustancias, Ajá. aunque a veces creo que no diferencian en la nicotina el problema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entender que es la misma grupo, estamos en la misma sintonía. Sustancias desde el alcohol hasta las metanfetaminas cristalizadas, es la misma, el mismo grupo de trastornos por uso de sustancias. Doctor, que en Dale, dale. adelante, chiquillos. No, quedó siempre me ha causado como la duda acerca de por qué hay personas que pareciera que fueran como más propensas a volverse adictos. Porque yo conozco, usted ponía de ejemplo a su esposa y igual mi esposa, ¿verdad? Ella se toma una cerveza y a veces hasta la mitad. Pero en mi caso, yo no podía hacer solo una cerveza, sino que como mínimo, si era día de semana, eran 6. Ya si era fines de semana, a seguir contando. Pero ¿por qué hay como esa diferencia entre las personas, verdad? De que hay unas más propensas a volverse adictos y otras no. Tenemos que hablar entonces de las causas biológicas. Nosotros somos seres biopsicosociales. Nacemos con factores biológicos que nos predisponen en un medio ambiente donde nos lo proporcionan y con una, como es la otra situación de nuestra enfermedad, es una mala formación en el desarrollo de nuestra personalidad. Con una personalidad quebradiza, lábil, susceptible, vulnerable, a no poder evitar el sufrimiento, a querer evitar el sufrimiento, a no entender situaciones triviales como una frustración, a no poder manejar los resentimientos. Esas son las causas. Dentro de las causas biológicas, ¿qué hace esta? Ya se descubrió, está bien constatado, que hay 2 cromosomas involucrados en la predisposición genética, que es el cromosoma 1 y el cromosoma 11, que van a alterar ciertas funciones orgánicas. ¿Qué necesita una persona para metabolizar el alcohol? Pues necesita una sustancia, una enzima digestiva que se llama deshidrogenasa alcohólica. Las personas que con una se sienten ya que no pueden más es porque se les acabó la deshidrogenasa alcohólica. La deshidrogenasa alcohólica lo que hace es convertir el etanol en acetaldehído. Y es así como entra a la circulación. El etanol es un tóxico, es una sustancia demasiado pesada que no puede entrar a la sangre de esa manera. Nos mataría inmediatamente, precipitaría las proteínas plasmáticas. Entonces lo hace en forma de acetaldehído. Este acetaldehído está contenido en todas las sustancias. Allá por 1980 empezaron a investigar en cerebros de heroinómanos que habían fallecido y nunca pudieron superar su dependencia a los opiáceos y encontraron una sustancia que se llama
tetrahidroisoquinolina. Pensaron que era exclusiva de los heroinómanos, pero también empezaron a hacer cortes sagitales en alcohólicos crónicos y encontraron la misma sustancia. Hicieron cortes sagitales en alcohólicos moderados, en ellos en los que no perdían el control, en el que tenían una capacidad para detenerse. Lo que nosotros tuvimos se llama incapacidad para detenernos. En salvadoreño le decimos nos picamos. ¿Ah? Nos picamos. ¿Y por qué nos picamos? La gente piensa que porque somos irresponsables, que porque nos vale, porque no nos interesa, porque somos incumplidores. No, es porque esta sustancia es el que está asociado con el siguiente síntoma de nuestra enfermedad. Nosotros tenemos un trastorno obsesivo compulsivo. La obsesión es por nuestra personalidad, pero la compulsión es física. Ahora, tenemos una obsesión mental y una compulsión física que no lo da la sustancia, lo da esa sustancia que se produce dentro de nosotros. Nosotros no podemos parar. Las personas que pueden parar es porque no se les desarrolla la tetrahidroisoquinolina. Y eso tiene que ver mucho con los niveles de dopamina y con los niveles de deshidrogenasa alcohólica que nosotros tenemos y que viene determinado por nuestra información genética. Ok, sí, eso me parece bastante interesante porque, como usted mencionaba, pueden ser, bueno, indiscutiblemente factores biológicos, ¿verdad? ¿Biológico? Pero también hay factores sociales, factores psicológicos en que una persona puede desarrollar un alcoholismo, ¿verdad? Sí, lo único que eso no lo podemos intervenir en los grupos de ayuda mutua. Ajá, ¿Ah? ujú, Lo que tenemos es que nuestro programa empieza con una palabra muy importante, admisión. Pero ¿qué cuesta a una persona necia admitir que, bueno, la negación fue parte de nuestro problema antes de darnos cuenta? Negábamos que teníamos un problema, no negábamos que teníamos problemas, negábamos que los problemas tuvieran que ver con la sustancia, hasta que admitimos. Entonces, aceptación es lo que necesitamos. Aceptar que este soy yo, que biológicamente vengo diseñado para no poder consumir sustancias, porque las sustancias en vez de consumirlas, me consumen a mí. Pero para llegar a eso es un proceso, el proceso de la derrota. Hoy me hacían una pregunta los muchachos, que ¿cuándo estamos preparados para hacer un cuarto? Y a veces creo que en los grupos de ayuda mutua te ajolotan, eh, pe- vomite, cuente. Y en verdad el quinto paso no dice que tiene que contar. Dice que tiene que tener un consejero, un patrocinador, un padrino, como le llamen, ¿verdad? Para que con él cuente las miserias de su vida, que es lo único que hacemos en los grupos de ayuda mutua. Abordar el factor psicológico. El social, por más que pongan leyes, reglamentos, intercepciones en mar, en aviones, en mulas, la droga siempre llega al consumidor final. pues, O sea que sí, las reglas y las leyes y los reglamentos pueden hacer un obstáculo, pero no es todo, ¿verdad? ujú, En los países musulmanes no hay alcoholismo. ¿Por qué? Porque la religión lo prohíbe, so pena hasta de muerte aquellos que la incumplen. Pero vivimos en un mundo occidental donde hay un libre comercio. Y por más que han hecho, ¿cuántos? Yo sé que algunos de ustedes nunca vieron anuncios de tabaco en la televisión y fumaron. O sea que no es todo el fácil acceso, no es todo las culturas, no es todo el consumismo ni las creencias, ¿verdad? Sí hacen una parte influyente, fíjese bien. No hay ningún factor que per se sea determinante. Los tres factores son influyentes, pero cuando están los tres en una persona, en una misma persona, es ahí donde se desarrolla la enfermedad de la adicción, ¿verdad? El medio ambiente no ha cambiado. Bueno, cuando yo dejé de beber, creo que empezaban a aparecer las draft. Y ahora, eso de michelada, yo no la conocí. No la conocí, ni me di cuenta que ni sé cómo se hace. El medio ambiente uno lo cambia.
Yo no puedo cambiar el medio ambiente exterior, pero sí puedo cambiar mi medio ambiente. En la casa donde vivimos con mi señora no se fuma, no se bebe, no se consumen drogas, ¿verdad? Esos son los reglamentos de mi casa. Y pues ahí estamos, ¿no? Usted hace su propia. Ahora, tampoco soy inquisidor con las personas que tienen un consumo moderado, que si ellos lo tienen, pues qué bien. Si es verdad, pues qué bien, no son adictos. Y si no, pues ellos son. Recuérdense que esta enfermedad nosotros no la diagnosticamos, Así es es. autodiagnosticada. Mientras uno no reconozca, eso no va a pasar. Entonces, aceptar tu, tu biología, eso es lo más importante. De ahí, pues, empezar a hacer un recuento. Hoy hablábamos de la etapa del desarrollo de la personalidad, que pues hay tres científicos que la estudiaron muy a fondo. Jean Piaget, que dice que la personalidad empieza, más que todo el carácter, cuando ustedes ven en el cuarto paso que dice, sin miedo hicimos, y después el quinto paso donde dice admitimos la naturaleza exacta. Entonces ese carácter se va empezando a construir desde el momento de la concepción, según Jean Piaget. Y estoy de acuerdo, porque hay estudios en alemanes y japoneses que demuestran que los niños que son atendidos intrauterinamente con estimulación temprana tienen mejor disposición a la vida. Siempre les digo yo, mire, averigüen si fueron productos deseados y programados. ¿Ah? Averigüen si porque ahí empieza el cuarto paso. Es que ahí empieza el cuarto paso, haciendo una lista de todas las efemérides que pudieron hacer las causas de nuestra mala formación del carácter. Y tiene que ver, según Jean Piaget, desde la concepción, según Henry Wallon y según Sigmund Freud, en la etapa extrauterina, hay cosas que yo no me acuerdo que pasaron los primeros 3 años de vida, no grabamos, pero que sucedieron, sucedieron, y que dejaron alguna huella, alguna impronta, algún sello, lo dejaron. Y eso es importante saber. De los 4 años en adelante, uno tiene que empezar a hacer ese recuento de situaciones que pudieron haber causado, porque yo era una persona que no podía sentirme bien conmigo. Sí, esto para mí me bien complicado, ¿verdad? Porque uno hasta que llega a estos grupos de autoayuda se da cuenta de los diversos factores que a uno le desarrollan ciertas adicciones. En mi caso solo desarrollé una adicción al alcohol, ¿verdad? Sin embargo, pues ya estando acá me di cuenta que muchos de esos factores fueron, como usted lo dice, ¿verdad? Factores psicológicos, ¿verdad? Factores biológicos, ¿verdad? Esos sentimientos que me despertaban al momento de que yo hacía contacto con la sustancia del alcohol, ¿verdad? Se me despertaban más los sentimientos, ¿verdad? Tal vez tenía, bueno, aquí también lo he dicho, ¿verdad? Que tenía una autoestima baja, ¿verdad? Con mi contacto con el alcohol mi autoestima subía, ¿verdad? Me creía otra persona, mis actitudes eran distintas, pero hay muchas personas que nos sintonizan, ¿verdad? Y muchas de ellas no son alcohólicos, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que muchas personas pueden tener, y yo me la hice también, ¿verdad? En los inicios, ¿ve? ¿Cómo alguien puede tener, o cómo alguien se puede determinar como unos primeros signos o primeros síntomas de que alguien está desarrollando alguna adicción al alcohol, por ejemplo? Los síntomas, los signos vienen antes, Ujú. ¿verdad? Mucho antes. Por ejemplo, mi hijo Ricardo, que ya tiene 37 años, empecé a darme cuenta que este muchacho tenía una personalidad, aunque no está descrita en la literatura, personalidad adictiva. Él ya había unas efemérides de esa personalidad. Eh, Se sacó en una rifa en un Nintendo. No sé si recuerdan ustedes los Nintendo. Sí. Ok. Y un día lo encuentro bueno, le dije, Ricardo, ya te hice el desayuno. Espérate, se había levantado a las 5 de la mañana a jugar, no sé qué mundial estaba en ese tiempo, pero voy en las semifinales. Había pasado 3 horas sentado jugando en una consola
juego. Eso ya no es normal, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay otros neurotransmisores implicados en nuestra enfermedad. La adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la acetilcolina, y todo eso es lo biológico. Entonces, antes de que empezáramos a consumir bebidas alcohólicas, ya hubo signos de alarma. En las mujeres se da esa también necesidad del chocolate. Ujú. Una mujer que le gusta mucho el chocolate es un síntoma premonitorio de que puede tener, al hacer contacto con el alcohol, una dependencia alcohólica. Fíjense bien. Y es importante también esto de la tolerancia. Sí. No sé cómo les fue a ustedes, pero la primera vez que yo ingerí bebidas alcohólicas, que no tenía todavía 18 años, tenía como unos Igual. 16 años, creo, con 2 cervezas llegué a la embriaguez total. Y eso es importante porque uno de los síntomas y de los signos de los criterios diagnósticos de alcoholismo es incremento de la tolerancia al alcohol. Cuando una persona es tolerante desde el inicio, es poco probable que se vuelva dependiente si el factor psicológico no está presente en él. Que se ha sido construido en un hogar integrado, funcional, donde le dieron todas las facilidades para que se desarrollara un carácter que le permitiera a él enfrentarse a las situaciones de la vida con naturalidad. Esa persona que desde el principio fue aguantador no va a desarrollar esa tolerancia, ese incremento de la tolerancia al alcohol, que es como empieza la tabla del doctor Jelinek. ¿Ah? No empieza con la fase prealcohólica o la fase prodrómica, empieza con ese incremento de la tolerancia al alcohol. Entonces nosotros vamos adquiriendo esta poder de dominio. Nosotros estamos dominando la sustancia, no. La sustancia nos está dominando a nosotros. Y de ahí empieza toda la serie de barras que nos van a llevar al final al tocar fondo, ¿verdad? Pero eso es importante, que sí hay síntomas y signos. Eh, Cuando hablamos del tema adolescentes, padres y las drogas, habría que entender que también hay que ver, por ejemplo, cuando los hijos dejan de llegar a la casa, cambian de amistades, se esconden, tratan de evadir la asistencia de los padres, eh, usan gotas, sprays bucales. Todo eso son sintomatología que algo no está ocurriendo, que no está saliendo bien, ¿verdad? Y pues cuando yo veo a que los amigos de mi hijo están en consumo, mi hijo está en consumo. Mm. ¿Por qué? Por la asociación de pares. Pares no es que sean dos, que se parecen. Pues todo esto son síntomas. Ahora, los síntomas del alcoholismo los podemos dividir en 7. 3 hacen diagnóstico. El primero es incremento de la tolerancia al alcohol, ladrillo seco. El segundo es aparecimiento de resaca o un síndrome de abstinencia, que puede ser desde la gomita hasta el delirium tremens. Tercero, pérdida de control, picarse. La persona no logra manejar el tiempo y la cantidad que se había propuesto. El cuarto es deseos infructuosos por detener, parar o reducir. El quinto es interfiere en todas las actividades de la vida de la persona, académicas, laborales, familiares, domésticas y hasta las recreativas. El sexto es invierte mucho tiempo en actividades relativas con el consumo de la sustancia. Y el séptimo es que sigue consumiendo a pesar de saber que ya le está causando problemas, daños. Entonces, 3 de 7 en 12 meses o más hacen diagnóstico de trastorno por dependencia de alcohol o cualquier otra sustancia. Cuando usted dice ya le comienza a hacer daño, ¿cuál es el daño físico o mental que causan este tipo de adicciones? Nosotros, en la experiencia que tenemos de estar en los grupos, hemos visto, y tal vez es un concepto errado que tenemos, que el adicto a otra sustancia que no sea alcohol viene como más afectado mentalmente. Nosotros no sabemos de eso, pues nada más es a pura observación. Pero queremos saber si realmente la afectación mental o física, bueno, física es notorio, pero la mental es más
afecta más cuando uno consume drogas duras o que no sea alcohol, o el alcohol también tiene ese mismo tipo de afectaciones? ¿Cuáles son las afectaciones que realmente tienen estas adicciones? Eh, pues la verdad que la principal causa de demencia en El Salvador es la demencia alcohólica. Lo que pasa es de que ya no nos vienen a los grupos, ¿ah? Ya no nos vienen personas con demencia alcohólica. Sí, las sustancias alucinógenas afectan más las neuronas serotoninérgicas. eh, Cristal, metanfetamina cristalizada, ya sea inyectada o tomada en forma de éxtasis o fumada, puede afectar lo que nosotros llamamos un trastorno mental orgánico, que puede causar una deficiencia mental grave. Puede ser de que la persona ya sus capacidades, las funciones mentales superiores se dividen en capacidades cognitivas, que son de pensamiento, no nirvana, las capacidades intelectuales, totalmente, puede haber amnesias, pueden haber regresiones, capacidades afectivas, las afecta también, depresiones, capacidades perceptivas, que son delirios, personas con trastorno delirante orgánico, capacidades psicomotrices. Sí es cierto, las sustancias, aunque el alcohol también es una droga dura, ¿verdad? Ah, el alcohol, si podemos hablar de drogas duras y drogas blandas, el alcohol es una droga dura dentro de las depresoras. El alcohol, los derivados del opio y también las inhalantes como la pega, el Ciner y otros son eh, depresores intensos. Y de baja intensidad tenemos las benzodiazepinas, las personas que le llaman pasteros, ¿va? ¿Verdad? Y tenemos otra droga, las estimulantes suaves o estimulantes blandos, como la cafeína y la nicotina. Pero también tenemos estimulantes duros, como la cocaína, crack, metanfetamina, cristal. Y tenemos los alucinógenos, que en verdad no hay ni blandos ni duros. Ahí son los alucinógenos, y dentro de ellos se coloca la marihuana. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen trastornos mentales? También tienen una predisposición para poder desarrollar un trastorno mental, porque yo me metí de todo, ¿ah? Y afortunadamente, al terminar mi jornada adictiva, que fueron 25 años, y los últimos 4 fue a pura piedra, ¿verdad? Afortunadamente no sufrieron daños graves en mis funciones mentales superiores. Porque otras, a los 16, 17 años, empezaron a fumar marihuana y con 2 pitos desarrollaron una psicosis. Porque también hay una predisposición genética a desarrollar enfermedades mentales. ¿Entiende? O sea, esa es una situación no es una lotería. Si es la lotería genética. Yo venía o no venía con esa predisposición. Es como diabetes, ¿ah? Mi papá era diabético. Bueno, tengo 2 hermanos diabéticos, un tío que murió de diabetes, porque yo no aparecí con una enfermedad metabólica. No venía con esa predisposición, el gen no estaba presente. Y si estaba presente, estaba en una forma recesiva, guardadita. Tal vez en mis hijos puede ser que aparezca. Pero que todo esto tiene que ver con posibilidades, con probabilidades. Y no es un sorteo, no es que es un sorteo genético. No es en verdad que Dios quiso, que Dios me dio un castigo, no. Estamos hablando de la genética. Entonces, por eso es de que, y sí, yo he visto también que en los grupos, que en las personas con dependencia a sustancias ilegales fuertes, puedes desarrollar más trastornos mentales orgánicos que con el alcohol. El alcohol lo que desarrolla son demencias alcohólicas. Espera la segunda parte en el próximo episodio de nuestro podcast, Alcoholismo y Esperanza.